Amada familia de la fe, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. En el sermón de este domingo 29 de agosto del 2021, el tiempo pasa muy rápido y damos gracias a Dios por su protección, por su amor. Eh, Hoy día vamos a continuar con Primera de Juan 4 y vamos a seguir con tres versículos. El sermón anterior, si bien leí los 6 primeros versículos de Primera de Juan 4, profundicé en los primeros tres versículos y hoy día voy a profundizar en los tres versículos siguientes, versículo 4, 5 y 6. Entonces, Primera de Juan 4, versos 4 al 6. Ese va a ser el mensaje de este domingo. Les quiero comentar, iglesia, que hoy día, bueno, como ustedes saben y lo he dicho, el sermón se graba el día sábado por, si usted está por primera vez escuchando, petición de algunos hermanos que producto de su trabajo, en estos tiempos de cuarentena les acomoda ver el culto familiarmente el sábado en la noche. Por lo tanto, el culto se graba el día sábado y hay familias que lo ven el día sábado en la noche. Bueno, normalmente lo grabo el sábado más o menos a las 3 de la tarde. Hoy día lo estoy grabando entiendo que son cerca de las 9 de la noche, porque me tocó acompañar a un hermano en la fe que sufrió un accidente. eh, no voy a dar el nombre por reserva de la, por respetar a la persona. Pero sí, lo que no puedo dejar de decir son los milagros que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros. Hoy día hay una persona que sufrió un accidente, que tuvo que ser sacado de su auto. Entiendo que llegaron tres vehículos de bomberos para poder sacarlo y una ambulancia lo trasladó hacia la clínica correspondiente. Eh, el auto quedó con pérdida total y sin embargo, eh, a eso de las 4 de la tarde, cuando había mucho temor, se estuvo orando todo el día. Cuando había mucho temor, fue dado de alta sin un rasguño, con los típicos dolores de, obviamente, un choque fuerte, pero caminando en su casa y dándole gloria al Señor. Como iglesia le damos gloria al Señor porque aún en medio del accidente, de un accidente, en medio de una tragedia, la mano del Señor está ahí, cubriéndonos en una forma milagrosa y sobrenatural. Por eso son los tiempos donde como iglesia tenemos que ir creciendo en fe en estas cosas que el Señor nos muestra. Mira de dónde te saqué, mira dónde tú estabas, mira dónde podrías estar, mira lo que podría estar viviendo una familia X, que es una pérdida de un ser querido, y yo te rescaté de entre los fierros, yo te rescaté de una tragedia, y en tiempo récord, por la oración de los hermanos, la persona está en su casa. Entonces, esas cosas son las que tenemos que ir eh, dejándola como un hábito en nuestro lenguaje, el glorificar a Dios en el día a día, en lo que Él hace. No es obligación de Dios que yo esté vivo todo el día, y que yo mañana amanezca bien y esté vivo. No, es misericordia de Dios. Entonces tenemos que aprender en nuestro lenguaje decir: Dios me libró de esto, Dios me libró de este accidente grave que sufrí, etcétera. Cada uno de nosotros tiene una historia que contarle a alguien de el milagro o los milagros que Dios ha hecho en su vida. Bueno, así que
quise compartir ese testimonio como para acostumbrarnos a, a comentar lo que el Señor hace en nuestras vidas y que muchas veces nosotros vemos como que es lo más normal. No, es misericordia pura de Dios lo que tiene que traer en nosotros un agradecimiento, un convencimiento, eh, un crecimiento en la fe personal, en la fe individual. Se tiene que ver en algo las misericordias de Dios en nuestras vidas. Tienen que llevar a cambios en nuestro vocabulario, en lo que comentamos, en el atrevernos a comentarle a las personas. Cuando estuvimos poniendo la demanda en Carabineros, siempre al carabinero yo le hablé claro del milagro que el Señor hizo, y esas cosas no nos podemos callar. Como lo decían los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que eso. Bueno, volvemos a la palabra. Primera de Juan 4, versos 4 al 6. Si usted recuerda, en el estudio anterior, como lo dije, analizamos 3 versículos del capítulo 4. ¿Qué decía eso? Haciendo un breve repaso que vale la pena para entender el contexto de los 3 versículos que vamos a tocar hoy día. En el verso 2 decía: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces ya empezamos a tener claridad de cómo diferenciar los espíritus. Todo espíritu que confiesa con su boca que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces Juan está enfatizando en la encarnación de nuestro Señor. Él enfatiza, pone un énfasis, resalta la encarnación como algo tan importante que con eso podemos diferenciar quién viene en el nombre de Dios y quién no viene en el nombre de Dios, cuál es un espíritu de verdad y cuál es un espíritu de mentira. Entonces, lo que Juan está diciendo que no es simplemente que Dios que tomó una forma humana. No, lo que está diciendo es que se hizo carne. Anota, como siempre te recomiendo, quédate en el texto central de primero de Juan 4 y anota Juan 1.14. Yo lo voy a leer. Juan 1.14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Dios vino en forma humana y habitó entre nosotros. Dios vino en forma humana y habitó entre nosotros. Juan usa la palabra sarx, que es S-A-R-X, para definir carne, ¿ya? Y significa naturaleza humana. Sarx significa naturaleza humana. ¿Qué quiere decir esto? Que lo divino se convirtió en humano, que lo divino se convirtió en carne. Entonces, carne para Juan es un término de suma importancia, porque no dice meramente cuerpo, ¿ya? No dice meramente cuerpo, que podríamos traducirlo como apariencia de hombre, sino que sarx habla de naturaleza humana, es decir, la misma naturaleza que tienes tú, la misma naturaleza humana que tengo yo. Ya no es una apariencia, es tener la misma naturaleza. Es decir, el creador se hizo criatura, el creador se hizo criatura. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús dejó la adoración celestial que tenía en el cielo para venir a la tierra y recibir el rechazo de los hombres. Quiere decir que Jesús dejó la compañía de millares de ángeles para venir a la tierra y caminar junto a los hombres, caminar junto a los hombres. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros debemos amar a Dios
apasionadamente y que nosotros debemos amar la enseñanza de Dios apasionadamente y que esa pasión que vamos a tener nos permita ser obedientes con la enseñanza de la palabra de Dios, ¿ya? El Verbo se hizo carne, ¿para qué? Para sufrir la cruz por cada uno de nosotros. Por eso estoy haciendo este pequeño repaso. En el verso 3 que hablábamos, para recordar el sermón anterior, el verso 3 decía: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, Juan también, de lo que él nos dice, se desprende que el espíritu de anticristo, una característica del espíritu de anticristo es que no cree en la encarnación de Cristo. ¿Ya? Entendemos también de este versículo que las falsas enseñanzas que está lleno tienen un autor. ¿Cuál es ese autor de todas las falsas enseñanzas que nos rodean hoy día? El espíritu de anticristo, que es Satanás mismo. Si yo profundizo, podemos decir que sin encarnación no hay redención. Así de importante es la encarnación, es que Dios se haya hecho carne. Es que sin esa encarnación, sin que Dios se haya hecho carne, no hay redención. O sea, no hay salvación para ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque en la encarnación hay una unión entre Dios y el hombre. El enemigo nos está diciendo constantemente: tú no necesitas a Cristo. El enemigo te dice constantemente: todos los caminos te llevan a Dios, y ese es un lenguaje del mundo en que todos los caminos te llevan a Dios. Si tú eres esotérico, no importa, tú estás buscando por el lado esotérico, eso es falso, el esoterismo te lleva al infierno. Si tú sigues la religión X, vas a llegar al cielo, falso. Dios no es un Dios de religión. Dios es un Dios de relación, una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo. El enemigo también nos dice: si usted cree en este santo específico, voy a poner un ejemplo, si usted cree en San Expedito, usted va a llegar al cielo, lo que es falso. San Expedito es un santo de la religión católica y es totalmente contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, son técnicas, es parte de la agenda del enemigo decirnos que a través de las religiones vamos a llegar al cielo, lo cual no lo dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, nos muestra que no solo hay que creer, sino que hay que creer en quién hay que creer, y ese quién es Jesús. Entonces el enemigo nos trata de decir constantemente: Jesús no es el único camino. Y también la agenda del enemigo es negar que Dios ame al hombre de tal manera que se hizo como uno de nosotros. Eso también es parte de la agenda del enemigo. Entonces el enemigo va a tratar siempre de que tú y yo pongamos en duda el amor ese que describe la Biblia de tal manera, ese amor de tal manera. El enemigo se quiere encargar que tú y yo no lo creamos, que no creamos que es así, siendo que es así, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, no se pierda. Así que la agenda del mal, lo aprendemos de 1 de Juan 4, trabaja 24/7 para sacar a los hombres del camino de Dios. También podemos desprender del estudio de Juan que lamentablemente en el mundo es poco el porcentaje de cristianos transformados por la palabra de Dios. Hay mucho humanismo, hay muchas iglesias que se van desviando, lamentablemente. Y ese es el resumen, y entramos al versículo de hoy, verso 4. Dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tremenda palabra para comenzar, ¿cierto? El versículo 4. Juan nos trata
como hijitos, hay cariño en esas palabras de Juan, independiente de cómo estemos nosotros, es rico saber que la palabra nos está diciendo, Dios nos está diciendo, hijitos, hijitos, eso habla de un amor. Así nos trata Dios. Nos está diciendo, y nos dice el verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios. Gracias a Dios por eso. Y dice, y los habéis vencido porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. El mundo es un lugar donde lo único seguro, amado, amada, es que seremos desafiados en algún momento de nuestras vidas. Vamos a ser desafiados con problemas que nosotros mismos causamos por malas decisiones nuestras, o vamos a ser desafiados con problemas que nunca imaginamos que nos íbamos a enfrentar. Como comentaba hoy día, un grave accidente que ocurre un día X donde tú te levantas y crees que todo va a ser igual a como son los días y te das cuenta que la muerte rozó la puerta, la muerte estuvo al lado tuyo. Y eso es maravilloso, saber que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es maravilloso saber que hay alguien que nos acompaña, hay alguien que pese a las dificultades, que pese a las adversidades que el enemigo hace que tengamos que enfrentarnos por decisiones malas que tomamos nosotros, o simplemente porque nos encontramos con un mundo corrupto, con un mundo que está con una fe errónea, con una doctrina falsa, con una doctrina enferma, nos vamos a tocar en algún momento con esos problemas que nunca imaginamos que nos íbamos a tocar. Entonces, hoy día estamos pasando por problemas que nunca imaginamos. Sí, estamos pasando por problemas que nunca imaginamos. Es cuando la depresión golpea tu puerta, es cuando un accidente golpea tu puerta, es cuando una separación golpea tu puerta, es cuando el quiebre de una amistad que tenías golpea tu puerta. Y puedo seguir enumerándote demasiados ejemplos. Dios es especialista en esos momentos de agonía. Y eso es maravilloso. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Son en esos momentos cuando Dios se especializa en venir a nuestro lado y mostrarse como ese Dios y que viene con más poder que nunca, que viene con más fuerza que nunca, que viene como lo hizo con Moisés en medio de las plagas en Egipto, cuando se movía, como dice esa canción, cuentan de un Dios que hace maravillas dándole poder a su pueblo. Y es tremendo, nosotros somos su pueblo y podemos ver el poder de Dios en nuestras vidas, podemos ver cómo te ascienden en tu trabajo cuando estás compitiendo entre varios y vienes y eres tú el que eligen, eres tú la que eligen, a ti. Cuando hay personas que mueren de cáncer, eres tú el que Dios te sana de un cáncer y te libra de la muerte, y ahí vemos por qué creemos en el poderoso de Israel. En el mundo tendremos los males más comunes. ¿Cuáles son los males comunes que hemos visto en estos últimos años de encierro? Los afanes, la depresión y la ansiedad son lo que ha pegado fuerte en cada hogar en este tiempo de encierro. Entonces, iglesia, escucha bien esta mañana. El mundo no tiene control sobre quienes creen en Jesús. El mundo tiene control sobre los que son esclavos del maligno, los que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Pero si tú que estás escuchando un día tomaste la decisión de recibir a Cristo como Señor, de invitarlo a que habite en tu corazón, a que sea el Señor de tu vida, el mundo no tiene control sobre tu vida. En eso se diferencia un hijo de Dios de alguien que no es hijo de Dios, en que el hijo de Dios, el mundo no tiene control sobre su vida. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás no puede dañarte, no puede tocarte porque tú eres hijo y eres hija de Dios.
Y porque la palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros en Jesús, es decir, Luis en Jesús, no Luis en las fuerzas de Luis, no este pastor en las fuerzas de este pastor, no. Este pastor en Jesús puede vencer el mundo y tú en Jesús puedes vencer el mundo o puedes vencer al mundo. Anota Romanos 8, verso 37. Anótalo y yo te lo voy a leer. Romanos 8, vamos a leer del 37 al 39, un texto que nos va a fortalecer el verso que leí en relación a que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Romanos 8, 37 al 39 dice así, tu Biblia. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entiendo que esta palabra no necesita algún comentario adicional. Encuentro que esta palabra es pura y tiene el poder para transformar mi vida y para transformar tu vida solamente con leerla y escucharla. Ni siquiera hace falta que yo tenga que darte mi opinión sobre lo que acabo de exponer. Es una palabra tremenda, tremenda. Nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si puedo comentar algo, es que cuando nos dice que somos más que vencedores, significa que tú y yo, antes de entrar a la pelea, ya ganamos. Antes de salir a pelear, ya somos vencedores. Entonces, si alguien te ofrece eso en el mundo, no me cabe duda que cualquier persona pagaría la suma que le cobren. Si alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ofrecer algo que cuando tengas un problema o cuando tú tengas que ir a luchar con eso, antes de ir a luchar ya vas a ganar. Te voy a pasar este objeto. Y yo estoy seguro que mucha gente lo compra. La palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores, es decir, que antes de que tú vayas a la pelea ya ganaste, ya eres ganador porque tú sigues al vencedor, porque tú eres hijo del campeón, porque tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en la medida que nosotros empecemos a familiarizarnos con esa palabra, en la medida en que nosotros empecemos a agregar a nuestro vocabulario estos versículos bíblicos, vamos a vivir vidas de poder. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos llamados a vivir una vida de vencedor, de vencedor. Génesis, anótalo, 39. Voy a leer los versos 2, 21 y 23. Cuando está hablando de este gran hombre, José, el verso 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. El verso 21, pero lo vuelve a reiterar, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Verso 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José. Lo repite por tercera vez, porque Jehová estaba con José. Es decir, si vamos analizando este capítulo de la Biblia, Génesis 39, nos damos cuenta que Dios estaba con este varón, con este hombre de Dios. Y tal, ¿por qué quiero citar eso? Porque tal como estaba con él, y lo dicen reiteradamente en 3 versículos, es tal como estaba con él, él está con nosotros hoy día, ¿ya? Nuestra victoria viene de Dios que está con nosotros día a día. Con José estuvo en medio de la aflicción, estuvo en medio del trabajo, estuvo en medio de la tentación,
y estuvo en medio de la exaltación. Es decir, Dios estaba con José. Y así como estaba con José, Dios está con nosotros día a día. Dios está obviamente de una forma distinta con quienes más le buscan. Si tú buscas más a Dios en oración, vas a tener una relación superior con Dios. Pasamos al verso 5. El verso 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Otra tremenda verdad. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Para mí es muy importante porque una de las características de la sociedad de hoy día es que no te quieren escuchar. Y los pastores sufrimos en carne propia eso, porque muchas veces tú quieres hablar y opinar de un tema y no te estoy hablando cuando estoy predicando, en la vida, en el día a día, y hay gente que no te quiere escuchar, ni siquiera te da el minuto. No le interesa no le interesa tu opinión porque sabe que tu opinión va a estar fundamentada en tu fe y en la palabra de Dios. Y eso no les interesa. Por eso Juan nos dice, y por eso es importante que vayamos leyendo la palabra de Dios, porque dice, ellos son del mundo, y por eso hablan del mundo, y el mundo los oye a ellos, que son del mundo. Entonces, por eso el mundo los aplaude, los exalta, por eso el mundo los sigue y el mundo los promueve. Los del mundo hablan de lo que les conviene a ellos y de lo que les gusta a ellos. Y lo que no les gusta y no les conviene ni siquiera lo escuchan ni te dan el tiempo de que tú les expreses lo contrario. Tienen cientos de miles de seguidores en sus redes sociales. El mundo apoya a sus maestros. Ahora el tema nuestro, ¿qué nos corresponde a nosotros? Podríamos hacer una pregunta. ¿La iglesia de hoy escucha a sus pastores? Pregunta. Es una respuesta que tenemos que dar cada uno de nosotros. Porque el mundo escucha a sus maestros claramente. El mundo los escucha, el mundo los adora, el mundo los levanta, el mundo los sigue en redes sociales y no solamente los sigue, los promueve, ¿ya? Porque una cosa es cuando tú sigues a alguien y otra cosa es cuando tú sigues y lo reenvías y lo vuelves a reenviar. Y así ellos son famosos en el mundo. El tema es... ¿son virales los mensajes de los pastores? Si me preguntas a mí, yo te digo que no, no, no. Y te lo digo con autoridad. Yo sigo 250 canales de YouTube por un tema de mi formación cristiana. La mayoría son canales cristianos. Y te puedo decir que tienen grupos de seguidores, pero que no son, no, el mundo no los promueve. Hay tremendos hombres, tremendos mensajes. El mundo no los promueve y te puedo decir más. Hay cristianos que no les interesa. Hay cristianos que les interesa solamente escuchar al pastor de su iglesia, como prediqué en el culto anterior, que están enamorados de su denominación o están enamorados del apóstol de su denominación. Entonces no les interesa escuchar el mensaje de otro hombre. Cosa que en mi opinión es un tremendo error porque hay, en mi opinión, tremendos hombres de Dios de los cuales los cristianos deberíamos hacer virales sus mensajes, sobre todo cuando son mensajes cortos que duran menos de 5 minutos y que podrían ser de gran ayuda. Puedo poner el ejemplo, los mensajes de Fabi que se mandan en nuestra congregación son mensajes que cambian vidas y que son muy cortos, que son muy amenos y que los recomiendo. Otro versículo para que usted anote cuando ya estamos acercándonos a concluir el mensaje y estamos llegando a los 30 minutos. Juan 15, versos 18 y 19. Juan 15, 18 y 19, voy a leer yo, tú lo anotas y después lo vas revisando. Dice así la Nueva Traducción Viviente: el odio del mundo, lo dice la Biblia, ojo. Dice, si el mundo, está hablando Jesús, si el mundo los odia, recuerde que a mí me odió primero. Tremenda palabra, reconfortante para cuando uno se siente odiado.
dice, bueno, Jesús dijo, porque no lo está diciendo el pastor, yo estoy leyendo la Biblia. Jesús dijo en la Biblia, si el mundo te odia, recuerda que a mí me odió primero. Es decir, si tú sigues a Jesús, la palabra dice, te van a odiar. Entonces, cuando te odien, afirma más tu fe, porque quiere decir que eres un buen seguidor de Jesús. Porque si eres un mal seguidor de Jesús, nadie te va a odiar, porque no estás confrontando a nadie. Entonces la Biblia nos dice, si el mundo te odia, recuerda que a mí me odió primero. Verso 19, si pertenecieran al mundo, está hablando Cristo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo, dice Jesús. Tú no formas parte del mundo, yo no formo parte del mundo. Somos peregrinos, estamos de paso. Esto termina en un abrir y cerrar de ojos y entramos en una eternidad. ¿Y cuál es la importancia de los sermones? Es que la eternidad va a ser con Dios o sin Dios. Esa es la importancia y eso es por lo cual los pastores entregan su vida, para que la eternidad sea con Dios, para que la mayor cantidad de gente posible pueda pasar una eternidad con Dios. Y Jesús lo dijo, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo, yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Tremendo, yo lo encuentro tremendo. Y esa es la palabra del Señor que está hablando a nuestra vida en forma clara. Entonces el tema es, ¿la palabra es clara? Sí. ¿Dónde está la falla? En mi opinión, en nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque el cristiano es poco claro con el mensaje que da, muchas veces, no todos los cristianos, pero sí muchos son poco claros. Y también el problema está cuando el cristiano humaniza el mensaje. Sí, dijo Jesús que me odiaron, pero el contexto no era, no, el contexto es que Jesús dijo, si a mí me odian, te van a odiar, no tiene otra interpretación. La persona que te dé otra interpretación lo está haciendo mal. Porque hay textos que son interpretables de distintas formas, pero hay palabras que no necesita otra interpretación de lo que Jesús dijo. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, no tiene otra interpretación. El que lo hace es un maestro falso. El que lo hace es un maestro falso. El que lo hace es un mentiroso. Entonces, el problema del cristiano es que humaniza con el tema y empieza con el tema del amor a confundirse y a no entender cuando la Biblia habla de amor. Cuando Jesús dice, a mí me odiaron y a ti te van a odiar, está diciendo que a él lo odiaron y que a ti te van a odiar. No es un mensaje que tengamos que interpretarlo. Verso 6. Nosotros, con este terminamos. Verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Mira, es tremendo. Para mí el libro de Juan ha sido realmente de mucho crecimiento, de mucho fortalecer mi fe. Mira, lo vuelve a reiterar, todo lo que hemos predicado, lo vuelve a reiterar en el verso 6. Dice, nosotros somos de Dios, está diciendo. El que conoce a Dios nos va a escuchar. Y el que no es de Dios no nos va a escuchar. Simple, muy simple, pero es profundo. En esto conoceremos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces, el que no es de Dios va a pasar de largo por tu vida, amado, amada. El que no es de Dios va a pasar de largo. No le va a interesar tu fe, no le va a interesar que tú le prediques, no le va a interesar que tú ores por él, no le va a interesar que tú ores por ella. Va a pasar de largo. ¿Por qué? Porque es del mundo y no le interesa tu mensaje, que es el mensaje de Dios. Y el que conoce a Dios, el que es de Dios, te va a escuchar. ¿Por qué? Porque le interesa el mensaje. Porque le interesa el mensaje. Así que, amada iglesia, nosotros debemos orar para que Dios abra los ojos de aquellos que no ven y de aquellos que nosotros amamos y que no están en Cristo. Y voy a concluir dándote un ejemplo. Anótalo, está en Segunda de Reyes 6:17. El contexto es, viene una invasión de un pueblo guerrero. Está el tremendo hombre de Dios, Eliseo, y su siervo o su criado.
Ese es el contexto. ¿Y qué hace Eliseo cuando el criado está desesperado al ver que vienen los ejércitos enemigos a atacarlos y a destruirlos? El verso 17 dice, entonces Eliseo oró. ¿Cómo oró Eliseo? Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Es decir, la victoria, como lo dije delante, ya estaba ganada. Antes, son más que vencedores. Antes de salir a la pelea ya estaba ganada la guerra. Y Eliseo oró para que Dios abra los ojos del criado, del joven, del siervo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, al igual que Eliseo, debemos orar para que este mundo abra los ojos y vea a Dios. ¿Para qué? Para que haya esperanzas en ellos, porque si no viven con máscaras, viven riéndose, pero usan máscaras porque son personas que tienen problemas. Porque si tú no tienes tu eternidad definida, créeme que vives con un problema, porque no sabes cuándo llega la muerte. Y si yo le tengo miedo a la muerte, quiere decir que no tengo mi eternidad definida. Yo no le temo a la muerte, porque mi eternidad yo sé que está definida, yo sé a dónde voy. La pregunta, ¿tú lo sabes? Y no me quiero poner como referente. Quiero que me entiendas la idea, que sigas el hilo de este sermón. Te lo estoy diciendo para animarte, para exhortarte, no para ponerte como referente, solo para ponerme como referente. Te lo estoy diciendo en el sentido de que te digo la verdad, yo no le temo a la muerte. Al contrario, soy como Pablo, yo no sé si es mejor estar vivo o partir a estar con el Señor, porque estoy en un mundo malo. Y las noticias que el mundo nos da son malas, son horribles. Muchas veces hay que hacer ayuno de noticias y no oír noticias para no enfermarte, porque tú te enfermas en un mundo de mentiras, en un mundo de maldad. Y el ojo natural, el ojo del hombre que no se le ha revelado Dios, es ciego a las cosas celestiales, es ciego. Los ojos cegados por el pecado no pueden ver a Dios. Dios está en todas partes, pero ellos no lo pueden ver, no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento espiritual. Y cuando no hay discernimiento espiritual, el hombre es indigno y se siente feliz de estar en el pecado y de vivir en el pecado lejos de Dios. Por eso, iglesia, solo Dios puede abrir los ojos de los hombres. Dios puede abrir los ojos de esa persona por la cual tú estás orando. Por lo tanto, tienes que continuar creyendo en Dios, porque Él tiene el poder para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Dios tiene el poder para hacerlo. Así que hay que copiar el ejemplo de Eliseo. Eliseo oró para que Dios le muestre a su criado que Dios estaba con ellos. Nosotros debemos orar por los perdidos. Y no solamente por los perdidos, debemos orar con fe, sabiendo que nada es imposible para Dios. Y también debemos orar por nuestros hermanos de la familia de la fe. ¿Para qué? Para que puedan crecer, para que cada día puedan ir creciendo en su relación personal con el Señor. Esa es la palabra, amada iglesia, de este maravilloso libro de Primera de Juan, capítulo 4, y leímos los versículos 4 al 6. Que el Señor te bendiga. En la semana deberíamos tener noticias importantes en relación a la posibilidad del retorno al culto presencial con el avance que se produjo en la de fase, así que en la región metropolitana, así que voy a estar avisando a la iglesia entre lunes y martes cuáles van a ser las formas de congregarnos a contar de la próxima semana. Que el Señor sea renovando tus fuerzas, amada iglesia, que el Señor sea dándote el crecimiento. Vamos a terminar orando, nos quedan minutos, así que vamos a terminar orando. Acompáñame en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este maravilloso libro, Señor, que nos llevaste a estudiar.
que este libro de Primera de Juan nos haga crecer, que esta palabra nos ayude, Padre, a ser cristianos con determinación, que esta palabra nos ayude a tomar decisiones sabias, Padre, que nos incentive, Padre, a buscarte día a día para que nuestra relación sea cada día, Padre, mejor. Ayúdanos a tener compromisos contigo, Padre. Gracias, Señor. Gracias por cada hermano, hermana, Padre, que puede escuchar este sermón. Gracias por el culto virtual. Gracias por la tecnología. Te entregamos, Padre, la semana con todos los afanes. Que seas tú dándonos la victoria en todo. Que tú seas guardando nuestras entradas y nuestras salidas. Toda la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, iglesia, el próximo domingo, si el Señor así lo quiere, con amor en Cristo, Pastor Luis.